con mucho coraje, con mucha fuerza, con mucha rabia, empecé a luchar. Nos vienen a cortar nuestros árboles, nos vienen a contagiar el agua, nos vienen a destruir nuestra vida. El mundo sigue destruyendo. El mundo está llevando a destrucción de la planeta. La movilización de las mujeres en México y en el mundo es oportuna y es necesaria. Y es oportuna y es necesaria para avanzar en nuestros derechos y en nuestras libertades. Ustedes han sido los protagonistas de muchos procesos que han ocurrido en este tiempo donde la ciudadanía ha decidido ejercer sus derechos y ha tomado un lugar en la construcción de estos procesos. Porque gobernar es administrarlo bien, es pensar en la gente, es recoger sus problemas. Veo con mucho entusiasmo que en algunas zonas se logró bastante el respeto a las mujeres. Por lo menos ya se visibilizaron los femicidios, las violaciones contra mujeres. Pues hay que hacer así con otros ángulos que todavía no se abordan, precisamente porque requiere un compromiso real y no solo un discurso político. Nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. Lo saben todos los músicos y los poetas del mundo que alguna vez fueron prohibidos. Esta lucha diaria, cotidiana, de todos y de todas para buscar ese cambio y para comenzar a encontrar los cambios en uno mismo, que no es nada fácil, ¿verdad? Una de las cosas que uno tiene que entender es que no puede asumir y tiene que luchar diariamente para no asumir esos antivalores que deforman y que imposibilitan el crecimiento de la mujer como persona. Bogotá escogió una historia de vida, escogió una trayectoria, escogió un tipo de liderazgo para gobernar para bien de todos y todas. Escogió el liderazgo de una mujer, luego de centurias. Escogió el liderazgo de una mujer, luego de centurias de gobierno de hombres, casas y cunas políticas. Pará un poquito antes porque ya nos ayudás en algo. ¿Qué título le pondrían a este? Yo pondría como título todo, no política con la grande, sino La política. Escrita con A. O sea, que ese sea el título. La política escrita con A. Excelente, me encantó. Me encantó. Sí. No sé qué les parece, a mí me encantó. La política escrita con A, todo. Sí, está severa, está chévere. Bueno, hay un tercer capítulo. Pensábamos que esto no iba a pasar de uno. Hicimos 2 y ahora vamos con el tercero. Hoy es la primera vez que vamos a estar absolutamente callados los que comenzamos con este mate y este café. Pero eso no quita que sin dudas tengamos un panel mucho mejor que los capítulos anteriores. Y eso, bueno, lo van a estar sintiendo ustedes al final de escuchar esto. Hoy vamos a discutir un poco, dado el mes y lo que implica este mes, y en realidad lo que implica un poco aquella desigualdad de origen que existe en términos de mujeres y hombres, pero que pienso que también va a estar sobre la mesa esa discusión, o sobre este mate y este café. Y bueno, tenemos 4 personas, 4 mujeres, que pienso que no es sencillo presentarlas porque, para mi gusto, son personas con una trayectoria muy interesante en lo que refiere, bien sea a la cuestión política o bien sea a su vida propia, porque sin duda han luchado en su vida y bueno, eso ya les da un marco para discutir sobre este tema. Vamos a estar discutiendo sobre la política
en general, al igual que en el capítulo anterior. Así que nada, para iniciar, bueno, les vamos presentando. La primera participante es Caterín. Caterín Chávez es economista, también tiene una maestría, actualmente trabaja en el Parlamento colombiano. Es, si no estoy mal, Cate, corregime, secretaria de un senador, ¿puede ser? Asesora económica, Rey, sí. Perdón, asesora económica. Y bueno, vaya que tendrá tema para hablar de la política, ¿no? Por otro lado, tenemos a Leticia Mazzini. Leticia Mazzini es directora de planificación del gobierno de Canelones, eterna compañera, militante, también trabajadora social. No sé, si querés agregar algo más, Leti. Perfecto. Bueno. Por otro lado tenemos también a Natalia. Natalia es actualmente estudiante de medicina, fiel lectora de distintos temas. Me parece que es una, por lo que estuvimos charlando, perseguidora del conocimiento permanente. Y bueno, sin duda que si la política es una necesidad de las mayorías, buscar también el conocimiento de la política es parte de la vida misma. Así que gracias, Natalia, por estar acá. No sé si querés agregar algo más también. No, así está súper bien. Estoy feliz de estar hoy con ustedes. Gracias. Excelente. Y por último tenemos a María Camila. María Camila es parte del movimiento feminista colombiano, lo cual creo que nos aterriza un poco desde lo que es la perspectiva social, la discusión política. Y bueno, recontra bienvenida, María Camila. Hola, muchas gracias por la invitación. También la verdad me siento muy contenta de poder acompañarles esta noche y tratar de dar una visión un poco general pues acerca de lo que está sucediendo en Colombia con el tema de las mujeres y la participación política, lo cual además de gustarme me parece supremamente importante y les felicito también por brindar estos espacios, pues ustedes como hombres, hablar sobre temas de mujeres. En realidad sí se necesitan más de estos espacios, chicos. Mil gracias. Bueno, María Camila, y gracias también por hacernos el trabajo un poco más fácil, porque evidentemente que como presentador un desastre. Es la primera vez que lo hago aparte, pero bueno, nada, sepan disculpar y bueno, ahora el momento es de ustedes. Vamos a tener 3 momentos de charla. Inicialmente hay una pregunta que, como ya les dije, van a tener 5 minutos con extensión a 1 para responderla. Vamos a iniciar con Cate, seguimos con Leti, después Natalia y por último María Camila. La pregunta dice así: ¿es la política una herramienta de transformación social? Así que bueno, dale, Cate, nomás, tenés 5 con 1 minuto de extensión. Gracias, Rey. Muchas gracias también pues, por abrir el espacio y por permitirme compartir con ustedes esta iniciativa tan buena que están haciendo. Bueno, en cuanto a la pregunta, la política me parece fundamental. Tenemos que entender y, digamos, nosotros los que participamos en política, hacerle entender a la gente que la política es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta de lo público, es una herramienta de la gente y para la gente. Lastimosamente la política se ha venido transformando y para las mayorías la política es únicamente esos señores y señoras que se paran en el poder y por los cuales votamos cada 4, cada 3, cada 5 años. Y eso yo creo que ha tergiversado un poco la finalidad real de la política, porque como decía, la política está orientada a la toma de decisiones de las mayorías, a la toma de decisiones frente a lo público, a cómo ayudamos a las personas que nos rodean, a las personas que tienen más necesidades, a las personas que tienen falta de oportunidades. Entonces, sí considero completamente que la política es una herramienta de transformación social. Sí entendemos desde lo básico, desde el corazón, eso que es la política. Yo les comparto un poco mi experiencia en la política. Yo inicié en el colegio el día que yo descubrí que la política era una oportunidad enorme de ayudar a la gente. Fue siendo personera.
Cuando tuve la oportunidad de hablar con niños de 5 años que me contaban sus preocupaciones frente a la arenera del colegio, frente al recreo, frente a que no tenían tiempo suficiente para colorear. Y al mismo tiempo tuve la oportunidad de hablar con mis compañeros de 17 años preocupados por el ICFES, por las universidades, por cosas completamente diferentes. Ese día entendí que a través de la política podía empatizar con todo tipo de personas, entender las necesidades de cada uno y entender que cada necesidad es igual de importante para la persona que la está sintiendo y que la está viviendo. Y como personera tuve la oportunidad de ayudar tanto a ese niño de 5 años a que tuviera una experiencia mejor en su arenera, como a algunos de mis compañeros con orientación en la universidad y cosas así. Y a partir de ahí dije, este es el camino que yo quiero, porque a través de esto yo puedo ayudar a la gente. Sí, o sea, puedo ponerme al servicio de las personas y ayudar a la gente. Yo estudié economía porque, aunque me fascina el mundo de las ideas, adoro las matemáticas y realmente siento que las matemáticas le permiten poner un rigor y una congruencia a los argumentos que damos cuando debatimos, que muchas veces en el diálogo se pierde. Y creo que pues la economía es fundamental para el desarrollo de un país, y de ahí nacen una cantidad de oportunidades para poderle brindar a la gente. Pero sí he aprendido a través de mi camino que gracias a la vida se ha ido por esta mundo de la política, que es una herramienta increíble, si la sabemos usar, si la sabemos aprovechar, pero sobre todo si tenemos la capacidad de decirle a la gente, mire, esto es de todos, ¿sí? La política no es las leyes que se hacen en un congreso, la política va desde las decisiones que usted toma en su casa, en el conjunto en el que vive, en su núcleo familiar, en todo lo que nos rodea y nos compete como comunidad. Eso es política, y usted tiene la posibilidad de hacer un cambio en su vida, por más pequeño que sea, no importa, eso es política, ¿sí? Entonces, pues para cerrar te diría que sí, estoy convencida que la política es una herramienta de transformación social, pero solo si logramos apropiarnos de ella como comunidad, si logramos meterla dentro de nuestros discursos, si logramos no tenerle miedo, no sentarnos en la mesa y decir, no discutamos de política porque eso a mí no me gusta. Tiene que gustarnos porque son temas que nos competen a todos y son temas que como sociedad nos hemos dejado quitar para ponerlo en las manos de unos pocos. Y eso no debería ser así, porque así nunca vamos a llegar a esa transformación social que anhelamos los que trabajamos en esto de corazón. Excelente, bien. Muchas gracias, Kate. Bueno, damos paso ahora a Leti. Misma pregunta, 5 minutos con 1 de extensión. Te aviso cuando llegues a 5. Leti. Buenísimo. Re interesante lo que decía, estoy muy de acuerdo. Yo creo que la política puede o no ser un instrumento de transformación social. Depende de cómo sea concebida. Para mí la política es un arte, el arte de extraer el saber colectivo, ¿no? Como decía Kate, de la gente, y construir para la gente. Pero en esa construcción, en la política hay una clave que es el poner oreja, ¿no? Yo creo que en política hay que tener claro que tenemos 2 orejas y una boca. Hay que escuchar mucho más de lo que hablamos, y generar condiciones para generar esa transformación social. Las transformaciones sociales se hacen sí con la gente, pero tienen que estar claras para qué y cómo, ¿no? La transformación social no puede ser una utopía, la transformación social tiene que ser una forma de hacer distinta, ¿no? Y bueno, y para que exista transformación social tiene que existir objetivos de querer transformar esa sociedad. Nos guste o no, la política es la que guía a la sociedad, y realmente creo que, como decía también la compañera, ha sido bastante vapuleada, ¿no?
porque la política se entiende como los partidos políticos, y en realidad política se hace desde la organización social, desde los colectivos, se hace desde las organizaciones sindicales, desde los diferentes lugares hacemos política. Y también hacemos política en los partidos políticos. Y bueno, y en realidad también hay una cuestión ahí que tenemos que empezar a trabajar, y es el de cuidar a los partidos políticos para poder fortalecer la democracia. Y el cuidar a los partidos políticos también comprende esto de que la política se entienda realmente como ese instrumento de transformación social, ¿no? Una transformación social que no puede surgir de arriba para abajo, ¿no? Sino que se tiene que construir, pero que tiene que tener claro algunos objetivos en un capitalismo como el que vivimos, que ha mutado y que hoy se muestra en carácter de global, poder trabajar hacia la construcción de una sociedad distinta, con justicia social. Para eso la política cumple un rol fundamental en esta cuestión de generar condiciones para todas las personas, ¿no? Y ahí, bueno, es también importante cómo nosotros trabajamos para que las personas se apropien del instrumento y puedan ser partícipes de los sistemas de representación, ¿no? Eso creo que es importante a la hora de pensarnos. Hoy la democracia cumple un rol muy importante y bueno, no podemos ignorar lo que produce la participación y el poder popular en las transformaciones sociales. Y desde ahí la política, en esto de ser quien pone la oreja, tiene que cumplir un rol de transformación social, y para eso tenemos que entender a la política como algo que transforme la calidad de vida de todas las personas. Y eso pone en una situación de que aquellos que todavía viven en una situación de desigualdad, generar condiciones para que exista la igualdad social. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos un rol fundamental en que la política sea un instrumento de transformación social y en generar las condiciones para cambiar la realidad. Me parece que ese es un punto bastante importante en esto de pensarnos. Y bueno, yo creo que hay acá un punto disruptivo con respecto a la política. La política siempre fue masculina, el poder es masculino, y bueno, y el incorporar a la mujer, que siempre estuvo en la esfera de lo privado, en la esfera de lo público, en la construcción de la política, genera ya un lugar de disrupción, de transformación, y bueno, creo que podemos hacer ahí una apuesta importante en que la política sea ese arte de extraer la sabiduría colectiva. Bueno, seguimos. Misma pregunta, Natalia. Bueno, buenas noches. Yo la verdad, pues me había tomado más como la pregunta hacia lo más práctico, pues que yo veo en mi día a día, pero pues leyendo un poco de artículos y eso, pues entendí que realmente uno que, así como decían las compañeras, que uno prefiere decir como que, mira, a mí no me hables de política porque a mí no me gusta eso. Y pasan con muchas cosas y uno
no se atreve como a leer y a pensar. Entonces, en ese ejercicio me di cuenta que la política realmente, más como que algo lejano que solo les dejamos a unos cuantos partidos y a unos cuantos señores con bata, con corbata, que van pues y hablan de sus cosas que uno nunca entiende. Entendí que la política es más como un comportamiento y que uno tiene que tomar mano, digamos, porque la política es práctico, es, digamos, todos los días, digamos, se hace al día a día y la practicamos. Yo, por ejemplo, en mi ejercicio médico, ahora coincidentalmente que estoy en ginecología, la practico sobre todo diciéndole los derechos a las pacientes, que muchas pacientes y muchas personas, así no sean pacientes, no conocen sus derechos. Porque no saben ni siquiera que existen, no saben ni siquiera las posibilidades que pueden haber con esos derechos, y entonces comprendí que la política es eso, ¿no? Como una acción de día a día y que no la podemos dejar como en palabras encriptadas. También me parece que hay como un profundo desinterés y una desilusión por parte de los jóvenes hacia la política, porque así sea porque no estoy de acuerdo con el partidario, no estoy de acuerdo con las leyes, o sobre todo aquí en Colombia, que me imagino que pasará en toda Latinoamérica, no entiendo lo que me dice la ley porque es un palabrerío que pues no lo entiendo y no lo voy a leer, porque además que no lo entiendo no me lo van a cumplir. Entonces, entiendo que la herramienta, o sea, que la política es una herramienta de transformación social en la medida en que haya una relación entre los gobernados y los gobernantes, y que añadan como nuevas formas de participación, porque si no, siento que se está perdiendo como toda la legitimidad que puede tener la democracia. Entonces también dentro de eso hay que resaltar que cada vez más hay situaciones de exclusión social. Digamos, hay más grupos en los que se dan este tipo de exclusión, y hace que los gobernados sean menos partícipes aún. Por ejemplo, cuando lo que les estaba diciendo del desconocimiento de los derechos, a mí me interesa mucho hablar sobre la ley que hay aquí en Colombia acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. Digamos, le explico a una paciente inmigrante, por no decir la nacionalidad, sus derechos y que puede reclamar eso, y enseguida lo que me dice es: no va con mis creencias, mi esposo no me va a respetar si hago la interrupción voluntaria. Entonces, me parece que si uno no sabe sus derechos, pues ahí sí que no se está ni siquiera incluyendo ni en una política ni en nada. O digamos, aquella falta de empleo formal, o la escasez económica, o las faltas de redes de apoyo, también son una manera como en Colombia se da la exclusión social. Entonces me parece muy importante como que hacer énfasis de que sí es una transformación social, pero depende de cómo lo entendamos, porque si no estamos poniendo en práctica desde nuestra propia conducta, como que esa política, ese modo de política, va a ser muy difícil que podamos transformar algo. Esa es mi opinión al respecto. Muchísimas gracias, Natalia. Dale, María Camila, misma pregunta, 5 minutos con una extensión. Dale, muchas gracias. Pues estuve escuchando muy atenta a las compañeras que hablaron antes que yo, y sí, pues digamos que estoy muy de acuerdo en algunos puntos. Yo personalmente pienso y estoy totalmente convencida que la política sí es un instrumento y una herramienta de transformación social impresionante. Creo que a veces no está en las manos correctas y que por eso pasa lo que pasa, como por ejemplo en Colombia, en Latinoamérica, que pues vemos un sinfín de cosas que no deberían pasar, pero pasan. Ahora, yo siempre digo que para mí, María Camila Guarín, la política es básicamente convertir sueños individuales míos, que yo veo que necesita la gente,
para convertirse en sueños colectivos, ¿verdad? Entonces, para mí eso básicamente sería como el tema de la importancia de la política. Y además de eso, también tiene 3 factores que creo que son muy importantes. Uno es porque va a determinar o bien el bienestar o nos lleva a la desgracia y a la mala. Y otra cosa es la justicia y también que esa política nos permite pues mirar al futuro. Sí, entonces la política sí es una herramienta de transformación social y tengo en mi mente presente que alguna de las compañeras dijo que los jóvenes no estaban muy interesados en la política y bueno, la verdad es que antes de meterme de lleno y directamente en la política, yo he querido estar codo a codo con las cosas, o sea, con las personas o las minorías que me interesan y que me identifico, que son las mujeres y los jóvenes. Bueno, les cuento, con el tema de juventud hay una cantidad de jóvenes que sí quieren participar en política, que les gusta el tema, pero que nos cierran la puerta en las alcaldías, en las entidades gubernamentales. El sector público cierra las puertas a veces y ahí es lo que pasa, es que los jóvenes dejan de creer en la política porque si no tienen respuestas, ¿qué pasa? Pues tú te vas. Bueno, o de pronto sigues insistiendo y puede que sí logres algo. ¿Por qué lo digo? Por lo menos yo hace más de un mes pasé un derecho de petición a una alcaldía acerca de la política pública, de cómo estaba el tema de juventudes en el municipio y pues es la hora que nos llega una respuesta. Y no soy solo yo, somos muchos jóvenes que estamos así y que realmente no es falta de interés, sino falta de que digamos que el gobierno o el sector público abra un poquito la puerta y diga, ay sí, los jóvenes están interesados, venga, únanse porque ustedes también hacen parte de Colombia o del mundo. ¿Verdad? Eso por una parte que me parece importantísimo y otra cosa sin dejar de lado el tema central de este capítulo y esta mujer. ¿Y qué pasa? Que acá estamos en un mundo patriarcal, en un sistema patriarcal donde somos más del 50% de la población y donde solo nos representa pues una minoría, ¿verdad? Menos de un 20% para ser más exactos en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres sí quieren participar. Vuelvo a mi punto. También estoy en un tema de una red de incidencia política de mujeres en Colombia. Se llama Red Nosotras Ahora, donde nosotras hacemos, digamos, una compañía en todo el tema de la campaña política de las mujeres y que vemos que, pues, por parte a veces de los partidos no hay ese apoyo, ¿verdad? Pero considero que realmente si todos y todas nos ponemos la 10 y si ya todos nos abren un espacio para estar en ese mundo de la política, pues sí vamos a lograr grandes transformaciones, porque tristemente la política sí transforma, pero la politiquería es la que no nos deja transformar y no nos deja lograr como tener un desarrollo pues pleno, ¿verdad? Pero sin embargo, creo que sí es importante y quiero ser reiterativa en esto, que el tema a veces no es que no queramos participar, sino que realmente no tenemos las oportunidades. Ahora, hablando, por ejemplo, de un tema hablando personalmente y concuerdo también con mis compañeras anteriores, es que pues en todo momento y a toda hora estamos haciendo política. Yo tengo la oportunidad de estar en una colectiva feminista de mujeres y para mujeres, sobre todo para mujeres rurales. Y creo que en espacios tan pequeños donde ni siquiera el espacio público nos apoya, se hace política y se hace política. ¿Por qué? Porque ahí queremos como, digamos, dar esa construcción a esos sueños pues colectivos que tenemos, uno como jóvenes y dos como mujeres. Y no solamente como mujeres, sino también un poco tocando el tema de mujeres rurales, porque además ellas tampoco están representadas, ¿verdad? Y creo que para que la política funcione, todos tenemos que tener una representación. No hay jóvenes o no hay muchos jóvenes que nos representen, mujeres tampoco nos representan. Entonces, a mí como mujer, ¿quién me está representando en este momento en el Congreso? Un hombre, clase alta, blanco y de corbata, porque esa es la imagen que tenemos y la imagen que hay. Y menos de un 20% son mujeres. Y además, las mujeres que hay, pues muchas, perdón acá la respuesta, no me representan. O sea, hay muchas que no me representan. Y es que el punto tampoco es que sean mujeres y, no, porque es mujer, entonces ya me representa. No se trata tampoco solamente de eso. Pero bueno, para cerrar un poco en el tema, claro que sí, la política es creo que la herramienta más fuerte para transformar sociedad, cuando también creo que hay una empatía y cuando la persona que está en el lugar donde se toman decisiones se pone en los zapatos del otro, que creo que es muy importante, porque de nada me sirve ser una buena política si solo pienso en mis intereses, en los intereses de mi parche, de mis amigos,
y obviamente soy excluyente y no tengo en cuenta pues finalmente al pueblo que fue el que me eligió, digámoslo de esa manera. Entonces, nada, Rey, para cerrar básicamente pues es eso y pues creo que el tema que a mí más me interesa es el tema de mujer y política. Creo que más adelante voy a tener un espacio para eso, entonces pues ahí sí quiero pues demorarme un poco mucho. No, está bien. Está bien. Porque sí, es bastante interesante y lo que te digo, no es que no queramos, no es que nos dé pereza, no es que por ser mujer, bueno, no, o sea, no es eso. Simplemente a veces no tenemos el espacio. Gracias. No te preocupes que vas a tener todo el tiempo del mundo porque contándote una infidelidad o una intimidad más bien, tenemos un compañero Camilo que siempre acapara hasta 20 minutos a veces. No. Y no vamos a perder la costumbre. Si les parece, bueno, sigamos con la segunda parte. La segunda parte, en términos de tiempo, al igual que la primera, cada una tiene una pregunta, lo que esta vez la pregunta se le fue dada personalmente y con anticipación. Vamos a manejar el mismo tiempo, 5 más 1. Así que si les parece, arrancamos en el mismo orden. Kate, la pregunta tuya era: ¿qué relación existe entre la sociedad de mercado, los partidos políticos y la corrupción? Listo, Rey. Sí, pues digamos, para mí fue una pregunta bastante interesante. Había escuchado pues el capítulo de ustedes de la vez pasada, digamos que está muy relacionado con un tema que tú tocaste en particular, y es cómo el multipartidismo nace precisamente de esa sociedad de mercado en la que nos hemos convertido, y hasta qué punto ese multipartidismo realmente es útil para satisfacer o no las necesidades de las personas que se involucran en la política, ¿no? La sociedad de mercado, digamos que es algo a lo que nos ha llevado el capitalismo. Yo, con mi corriente política, estoy de acuerdo con la economía de mercado, pero es claro que el capitalismo excesivo ha permeado todos los ámbitos de nuestra sociedad, todos los ámbitos de nuestra vida, al punto de que nos hemos convertido en una sociedad de mercado. Hay un profesor de Harvard que se llama Michael Sandel, él habla muchísimo de ese tema, por si lo quieren buscar, realmente es bastante interesante, porque él menciona cómo el dinero se ha convertido en el centro de absolutamente todo lo que nos rodea, al punto tal que casi que todo lo que existe se puede comprar con dinero. Y entonces los ideales, la moral, la ética, todo ha quedado completamente permeado por ese capitalismo excesivo en el que nos hemos sumido como mundo, con la globalización, ¿cierto? Entonces ha sido permeado a tal punto hasta la ética y la moral que nuestros ideales también se compran, ¿cierto? Entonces, los partidos políticos tienen su origen en las diferencias ideológicas que tenemos las personas y cómo cada uno de nosotros quiere llevar o conducir la sociedad. Pero a raíz de que el dinero ha sido el encargado de llevar esta sociedad adelante, ¿cierto? Ya hasta nuestros ideales se pueden comprar. Entonces es cuando nace el tema de la corrupción, porque ya no tenemos nosotros, o sea, el dinero ya nubla la voz política, el dinero ha nublado los ideales, el dinero ha permeado todo. Y la corrupción dentro de los partidos políticos nace a raíz de que las personas, estos líderes que nosotros decimos que se han encargado de capturar toda esa ideología política, se dejan llevar precisamente por esas necesidades. Entonces, ya hasta qué punto tenemos nosotros realmente los partidos al servicio de las necesidades de la gente o al servicio de los líderes políticos que son los encargados de llevarlo adelante. Entonces, la relación que existe es que el dinero ha sido el encargado de dañar toda esa ideología política que nosotros tenemos, ha sido el encargado de destruir esos ideales,
porque no se ha llevado de una manera adecuada. No, digamos que no hay que satanizar el dinero para nada, como les decía inicialmente, en mi ideal político yo estoy de acuerdo con la economía de mercado, pero a raíz de esto siento que tenemos que empezar a movernos hacia una economía más social. Tenemos que empezar a hacer un trabajo en donde el dinero no sea el fin, el crecer económicamente no sea el fin, el tener el poder económico dentro de nuestra región, dentro de el mundo no sea el fin, sino sea el medio para conseguir la igualdad de oportunidades, ¿cierto? Tenemos que hacer un choque frente a la sociedad de mercado en la que nos hemos convertido y utilizar las herramientas políticas, los partidos políticos, como un camino para construir una sociedad mejor, utilizar esa economía que sea una economía social, no permitir que la corrupción nos dañe el sueño de ayudar a la gente, no permitir que la corrupción, que los sueños de unos pocos, ahorita que estábamos hablando de los sueños, que los sueños de unos pocos sean los encargados de abanderar todas las políticas públicas que sacamos adelante, que las políticas realmente sean para la gente y no para el individuo que se ha encargado de matar los sueños de los demás para ser él el político que saca la cara y que realmente nunca cumple con las necesidades de las personas. Entonces pienso que es una relación bastante interesante, pienso que hay que discutir un poco más ese tema de la sociedad de mercado, de cómo ha permeado hasta nuestra moral, hasta nuestras ideas, y pienso que esa sociedad de mercado ha corrompido aún más ese ideal de política que venimos hablando, y como la gente ya no ve la política como una transformación social, sino como un acto de corrupción, y no debería ser así. Bien, Caterine, muchas gracias. Seguiría Leti. La pregunta que teníamos para vos, Leti, dice así: ¿qué necesidades o deficiencias han existido y existen en la política y las políticas en general a la hora de hablar sobre integración latinoamericana? Bueno, está bastante compleja. Primero que la integración latinoamericana realmente ha cambiado y cambia, y creo que va a seguir cambiando en el tiempo. Sin lugar a dudas, Latinoamérica tiene algo que creo que no va a poder tener nunca la región europea, y que es esta capacidad de generar condiciones de sustentabilidad, ¿no? Latinoamérica tiene incorporado en la filosofía la forma de habitar la tierra distinta, ¿no? O sea, el vínculo con la tierra es distinto. La integración latinoamericana ha pasado por muchos momentos, y lo que tiene fundamentalmente de riqueza, que es una enorme riqueza, por un lado es la diversidad, por otro lado es la complementariedad, y sin lugar a dudas tiene una condición que es la capacidad de tener y de generar cuestiones a largo plazo, ¿no? Yo creo que las deficiencias que ha tenido han sido particularmente vinculadas a las democracias, ¿no? Y primero porque claramente las formas y las estructuras de cómo se fueron dando los diferentes estados en Latinoamérica han sido distintos. Hay en América Latina una enorme diversidad en la composición de lo que es el Estado y lo que es la nación. En algunos casos muy débil el Estado, ¿no? Sobre todo si vamos a lo que es Centroamérica, la composición de los estados
tiene una data bastante corta en lo que es la historia, ¿no? Comparado sobre todo a países de Europa que vienen practicando y generando esto de la democracia republicana de muchísimo tiempo, ¿no? Me parece que claramente la integración latinoamericana tiene uno de los desafíos más grandes que tiene es el encontrar cuáles son las semejanzas para poder trabajar en eso común. Y una de las semejanzas y una de las cuestiones que tiene es la desigualdad. Latinoamérica tiene justamente una situación de desigualdad bastante grande y esa desigualdad, si bien en cada país es distinto, lo podemos ver a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Yo creo que ahí hay un desafío bastante importante, que es el de pensarnos en clave de cómo pensamos la política para pensar en la integración, ¿no? Y bueno, y ahí hay como dos cuestiones. O sea, nosotros podemos pensar la integración solamente abocada a los mercados y a la complementariedad entre los mercados y utilizar instrumentos de integración latinoamericana en ese sentido, o podemos construir una integración latinoamericana que trascienda el carácter del vínculo que tenemos de cooperación puramente y exclusivamente hacia el mercado y generar condiciones donde buscar estrategias comunes para problemas comunes. Y ahí viene de la mano la innovación social. Latinoamérica realmente tiene como un valor enorme la generación de innovación social. Las formas en que Latinoamérica se ha dado de resolver problemas son innovadoras, pero además han sido formas que realmente amigables con el medio ambiente, generando trabajos que no sean de un lucro estrictamente individual, sino que puedan tener formas distintas de lo colectivo, y ahí aparece la economía social y solidaria, el cooperativismo. En América Latina tiene un rol fundamental para cumplir las nuevas economías, las economías transformadoras. Las necesidades y las deficiencias que han existido en realidad están vinculadas también a la dependencia, ¿no? O sea, cómo América Latina estructura su dependencia con el bloque hegemónico y cómo genera condiciones para poder dar batallas a esas dependencias. Entonces ahí se estructuran cuestiones de poder que podemos analizar más detalladamente, pero que en realidad claramente hay una lucha enorme por trabajar para terminar con la desigualdad social y para terminar con la dependencia. Que bueno, que en realidad una de las cuestiones que hablábamos hoy temprano en el backstage, que era sobre las mujeres y el rol que tienen las mujeres en la política. Butler habla de la fuerza de la no violencia, refiriéndose al movimiento de mujeres argentinas. Y bueno, y en realidad realmente hay todo un trabajo de lo que es el movimiento social, los movimientos sociales, las organizaciones sociales, que realmente han generado un contrapoder o un poder popular que realmente han conservado primero formas distintas de vincularse, ya sea con el medio ambiente, ya sea con otras personas, y también han generado condiciones para poder pensar una sociedad distinta. Yo creo que
nosotros tenemos como principal desafío hoy el pensarnos más allá del capital, ¿no? El capital es una parte del desarrollo y en realidad hoy más que nunca que vivimos en los capitales globalizados, entender que en realidad la riqueza más grande que tenemos nosotros es la construcción distinta de saberes colectivos, ¿no? Eso empieza a tomar otra dimensión en la medida que podamos trabajarlo en conjunto y unirnos en causas comunes, ¿no? Hoy el resto de las panelistas hablaban del rol de la política como herramienta de transformación social, y bueno, y en realidad ahí planteaban esto de que la política es la lucha por la felicidad de todos. Yo creo que Latinoamérica tiene un rol fundamental para cumplir en la lucha por la felicidad de todos y en poder terminar con algunas desigualdades que obviamente persisten, pero que nosotros tenemos la fortaleza de seguirlas trabajando y de poder pensarlas en la estructura. Yo creo que ha habido avances y retrocesos, bueno, lo que fue Brasil, todo el proceso de Brasil con el PT, después el proceso con Chávez en Venezuela, procesos que realmente cambiaron y reestructuraron la vida. En Bolivia con Evo, que una de las cuestiones interesantes que se veían cuando Evo volvía a Bolivia en esta última situación, era la capacidad que tuvo el movimiento, el MAS, de generar condiciones para que los movimientos sociales tuvieran la fortaleza que tienen, específicamente el movimiento indígena, ¿no? Que en realidad toma un poder muy importante esto de entendernos distintos y construirnos colectivamente. No, me parece que ahí hay un tema también que es el tema de la tierra, y que bueno, que obviamente es un tema bastante más complejo y que bueno, pero que en realidad América Latina tiene un rol fundamental para cumplir en el mundo, que es el de abastecer de alimentos, y bueno, y eso nos tendría que volver a poner a pensar en este rol de proveedores de alimentos, en cómo pensarnos de una manera más colectiva en este rol que vinimos a cumplir, y que bueno, que en realidad nosotros tenemos que repensarnos y repensar las formas y generar condiciones para terminar con algunas desigualdades que siguen existiendo, sobre todo con la brecha que existe entre quienes más tienen, que son muy pocos, y quienes menos tienen, que cada vez son más. Excelente. Excelente, Leti. En una situación de pandemia, creo que no puedo dejar de decirlo, donde nos está azotando fuertemente el rol que cumple el Estado cuando es un Estado presente, claramente es distinto que cuando el Estado es ausente. Entonces, en esto de América Latina proveedora de alimentos, en una situación tan compleja como la pandemia, tenemos que repensar las formas que queremos trabajar para transformar la sociedad, y cómo hemos retrocedido y han retrocedido las formas de socialización de la riqueza, de redistribución de la riqueza. En este último tiempo ha retrocedido, las democracias han retrocedido, Latinoamérica tuvo un golpe muy importante en lo que fue la construcción de la democracia, pero bueno, tenemos como desafíos enormes seguir pensándonos y pensando en el futuro. Seguramente, y bueno, algo de telepatía hay, porque justo
vos sabés que dijeras, para usar tus palabras en el backstage, estábamos hablando que seguramente un próximo capítulo lo íbamos a hacer sobre el agro, así que bueno, van a haber más que capítulos para discutir y para trabajar en propósito de esa integración de la que tú hablabas. Ahora, dale. Natalia, volvemos contigo a la segunda pregunta. ¿La política es una herramienta cercana a las mayorías en Latinoamérica? Caso contrario, comentar deficiencias, desarrollar un poco. Natalia. Bueno, entonces lo que quería decir en esta pregunta, me parece que no, que la política en Latinoamérica, específicamente pues en Colombia, no es una herramienta cercana a las mayorías, me parece que es más a las minorías, por todo el tema de la desigualdad que también estaban diciendo mis compañeras, y la corrupción no lo hace más fácil. Entonces me parece que no es nada cercana. Quería hablar también acerca de que, bueno, puede ser cercana con algunas leyes que hemos podido tener también para las mujeres, por ejemplo, la ley de maternidad del 2017. Me parece que ese es un tipo de ley que pues claramente es cercana y sobre todo pues a lo que me interesa a mí actualmente, también como a mi compañera, pero a mí pues porque estoy en el área de ginecología, es la ley de la maternidad y me interesa, y también quería decirles que, o sea, el periodo de lactancia exclusiva que debería tener un niño es hasta los 6 meses y ya con otros alimentos complementarios pues ya es como hasta los 2 años. Si la ley de maternidad solo cubre 5 meses, que sí, que son como más o menos 18 semanas, entonces como que ¿dónde queda ese rol que también debe tener como la mujer? Porque las mujeres tomamos muchos roles, ¿no?, en nuestra vida, y por eso también un poco no es que terminamos de ser totalmente incluidas en el ámbito laboral. La mujer, como lo había dicho Leti, la mujer está en el ámbito privado, está en la casa, cuida a los niños. También en la maternidad tiene que darle un alimento que solo puede darle ella. En el mejor de los casos, que su hijo no sea prematuro y necesite como un mayor tiempo de los 6 meses. Entonces me parece que ese es un buen ejemplo para decir que las leyes no son cercanas a las mayorías, porque digamos, sí, ok, te doy tu ley, tenla acá, pero no es suficiente. Sí me hago entender, eso es lo que me parece importante. O por ejemplo, como lo que estaba hablando, que es un tema que me parece muy importante, porque ahora que estoy rotando en un hospital, en el hospital de Kennedy, que es un hospital en el que uno ve una población totalmente desfavorecida, totalmente excluida socialmente, el asunto de la interrupción voluntaria del embarazo. Quería decirles que esa ley tiene solo 3 causales en las que se despenaliza el aborto. Una es en la que se ponga en riesgo la salud materna, que más o menos ahí tenemos un agujero definiendo la salud como el bienestar completo de una persona. Ahí más o menos podríamos salirnos por la tangente y decir como que pues soy económicamente inestable y por eso no puedo mantenerlo. Ahí más o menos podríamos, que es lo que hace pues la mayoría. Otra causal que también defiende esta ley es que el niño tenga malformaciones o que el embarazo se haya dado en condiciones de violencia, sí, como es el abuso. Y digamos, todos los días me encuentro con pacientes que no conocen que existe esta ley, no conocen sus derechos, y en el momento de que uno les quiere decir cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, que también son súper importantes,
las pacientes no saben y lo ignoran simplemente también porque, por lo que decía la compañera, que vivimos en un patriarcado. Y eso hace pues que las mujeres tengamos un poco nublada como la vista acerca de nuestros derechos. Entonces me parece muy importante que en Colombia el aborto no tenga como estas despenalizaciones ni dependa de esto, porque pongámonos en el contexto de una mujer económicamente que no pueda mantener un embarazo, pero no entre dentro de estas causales. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un niño pobre que no ha ido a controles prenatales, que también es súper importante. Entonces, no me parece que la ley sea suficiente y que no se está teniendo en cuenta como que la voz totalmente de la mayoría, sino como una minoría que le interesa que esa ley tenga esa limitación. Otra cosa que también quería decir era que, pues, o sea, eso ya se me sale un poco de mis manos como personal de la salud, pero también me interesa bastante ese tema acerca del Internet y de la participación que puede tener la población en la política, porque me parece que ese tipo de participación es mucho más incluyente, porque las personas se pueden expresar, pueden desarrollar lo que piensan, aún así digamos, que no hay tanta, digamos, educación tampoco. Eso también es como pues un agujero negro que podemos ir mejorando, pero las redes sociales en sí me parece muy importante en la participación política de los jóvenes y pues de todas las mayorías. Sin embargo, también hay una censura, entonces también lo hace como que no sea completamente como lo que necesitamos. Otra cosa que me parece interesante tocar desde el punto de vista sanitario también es el modelo de atención integral de salud en Colombia, que está establecido pues perfectamente todas unas rutas, se llaman las RIAS, las rutas de atención integral en la salud. Define muy bien como los pasos que hay que dar y que tiene que dar una persona, primero sobre el conocimiento de su salud, segundo sobre el tratamiento más específico acerca del riesgo que puede tener de tener una enfermedad y ya como por último de las enfermedades más específicas. Pero en el caso de que las personas tengan escasez económica o tengan falta de empleo formal y no puedan tener como esa aseguradora social que aquí le llamamos GPS, entonces no va a tener esa atención. Entonces me parece que es muy importante que tengamos en cuenta todos estos vacíos y se lo podamos decir como a un ente político que nos represente. Y eso es todo lo que quería decir. Buenísimo, Natalia. Bien, muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta de María Camila. La segunda pregunta dice: ¿qué relación encuentra entre la política, los partidos políticos y el movimiento social? Propiamente dicho, el movimiento feminista. Bueno, realmente creo que acá los tres pilares jugaron, digamos, un rol fundamental, porque sin mujeres no hay democracia. Sencillo, así quiero empezar. Y es porque a nosotras, pues, de alguna manera nos han hecho para un lado, ¿cierto? O sea, ¿cómo es posible que nosotras seamos más de un 51 no sé qué % en Colombia? Y por lo menos te voy a dar datos. Por ejemplo, que solo haya un 12.2% de alcaldesas, o un 17.6% de concejales, o un 18.7% de representantes y un 20% de senadores. Eso me parece, la verdad, terrible. Y bueno, lo peor es que no pasa solamente en Colombia, o sea, eso pasa a nivel internacional y pasa, vuelvo y digo, porque estamos en un sistema patriarcal, sencillo. Pero entonces, ¿qué veo? Que sí falta apoyo por parte de los partidos políticos. Yo por lo menos ahorita soy, digamos que simpatizante de un partido que pues no voy a mencionar, y yo siempre estoy peleando y diciendo, vengan, enséñenos, vengan, yo quiero aprender eso y esto porque no es justo que para el Día de la Mujer solo digan, vengan, vamos a hacer un conversatorio sobre mujer y política, pero ustedes no nos están aportando ningún tipo de conocimiento. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Que nos den como ese conocimiento que muchas veces pues nosotros no tenemos quizás esa posibilidad de.
Ahora bien, creo que el movimiento propiamente feminista sí ha alzado su voz y ha dicho, bueno, nosotros sí queremos estar acá, y claramente esto no es una lucha de ahora, es una lucha de años. Imagínate, desde muchas olas del feminismo y desde cuando empezaron las sufragistas a luchar porque hoy mis demás compañeras, porque todas las mujeres pues tengamos un derecho a elegir, que pues no lo teníamos, y que en Colombia eso fue, imagínate, en el 58, si no estoy mal. Entonces eso fue relativamente hace poquito, ¿verdad? Ahora, han existido hitos en esta política colombiana, como por ejemplo que haya una primera mujer vicepresidenta, que haya una mujer fiscal. Sí, ese tipo de hitos, sin embargo, son contados y los puedo contar con los dedos de las manos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos como mujeres? Creo que garantías, creo que, reitero, no es que no queramos participar. Yo pues hago parte también de una red, como les decía, de incidencia política, donde las mujeres yo veo que es súper complicado que puedan conseguir incluso recursos para hacer sus campañas. Entonces ya se ponen de creativas porque no hay más. Entonces ellas se pintan las uñas, de pronto que con el logo del partido, o se ponen una moñita en la cabeza con el mismo color del partido, porque es que no hay plata para que ellas hagan campaña. ¿Por qué no hay plata? Porque es que no confían en las capacidades que tenemos nosotras como mujeres, ¿verdad? Incluso yo creo que el problema radica también en que no hay sororidad entre las mujeres, y eso es una parte, creo que importante, de empezar a trabajar, sobre todo en Colombia, que seamos sororas, que yo empiece a pensar cómo puedo ayudarle a mi compañera, porque ella no es mi rival, sino es mi compañera de lucha, de batallas, mi compañera de género, ¿verdad? Creo que acá en Colombia, pues sí, han habido, de alguna manera se puede decir que avances. Me siento contenta, por ejemplo, que existan algunos partidos que se cataloguen como feministas, como es el caso, por ejemplo, pues de Estamos Listas, que es un caso bien particular porque aunque ellas solo se lanzaron en Antioquia y demás, en Medellín, y tienen una concejal electa, pues están tratando de extender este movimiento a nivel nacional, y creo que es un hito y una cosa bastante importante. Y no solo está pasando acá, yo hace poco leía y en Corea del Sur sucedió algo similar, y ahorita mismo hay un sistema o un movimiento político feminista que pretende pues conseguir escaños y demás. Y fue curioso porque en Corea del Sur fueron las primeras elecciones en pandemia. Estas se llevaron a cabo el año pasado, entre abril y mayo, si no estoy mal. Y existía pues este partido, y la cosa es que bueno, no lograron ningún escaño, pero ahora están apuntándole ¿a qué? A prepararse. Yo creo que la preparación es fundamental. También ahorita hago parte de un grupo que se llama Politiconas, y son mujeres que quieren entrar al mundo de la política, y es bastante curioso porque en las reuniones, cuando recién estaban viendo quién quería ser candidata o quién quería ser voluntaria, las que decían que quería ser candidatas decían: yo quiero, pero es que no sé cómo hacerlo, yo quiero, pero es que no me siento preparada. Y la persona que nos guía decía: ¿usted cree que los hombres a veces sí están preparados? No. Ellos, la cuestión es que acá en Colombia, por ejemplo, tengan un apellido, o por ejemplo tengan plata, o tengan influencias, porque es que así está funcionando la política, desgraciadamente, en Colombia. Yo recuerdo cuando se cayó el tema de la reforma política, había un punto que era el tema de paridad política, y ese debate no lo vimos con mis compañeras feministas, un grupo... ¿Me escuchan, chicos? Sí, fuerte y claro, María Carmen. Fuerte. Ay, perdón, es que me apareció como un mensaje. Perfecto. Bueno, dale. Va a ser breve. Entonces yo recuerdo ese momento cuando nosotras desde nuestras casas y con un grupo de WhatsApp viendo el debate. O sea, es que esto nos gusta a las mujeres y sí queremos estar, repito, porque es bueno dejarlo claro. Y nosotros literal decíamos: perdónenme, puta, esto se cayó. O sea, ¿cómo es posible que entre mujeres digan no puede ser la paridad, no sé qué, bla, bla? Claro, había un montón de micos también en esa reforma política y demás, que pues sí, no todo era color de rosa, pero ese punto en específico pues sí nos dolió. Pero bueno, luego llegó un tema del código electoral, donde se aprobó efectivamente como toda la ley de paridad. Y yo recuerdo que cuando se aprobó, no me acuerdo qué hora era, pero pues eso sí sé que fue bien tarde,
Ustedes no se imaginan por WhatsApp todas enviando fotos con su camisa de paridad. Ya les juro que yo lloré. ¿Por qué? Porque es que eso es un hito. O sea, por Dios, que nosotros, sí, eso no garantiza, digamos, como tal, que de pronto efectivamente sí lleguemos como tal al poder, pero por lo menos garantiza un espacio. Y eso que ahora justamente a veces no tenemos espacio. Entonces ese día yo estaba todas estábamos súper emocionadas, súper contentas, porque pues eso nos hace como creer, volver a creer que sí se puede, ¿verdad? Y otra cosa que me parece importante es que entre más referentes de mujeres nosotras tengamos, por ejemplo, una alcaldesa, por ejemplo, Kamala Harris, por ejemplo, no sé, Angela Merkel, pues uno dice, pues pucha, sí se puede, es que si ella pudo, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Claro, o sea, está de por medio un sinfín de factores, pero hay referentes, ¿sí? Entonces lo que nosotros necesitamos también que nuestras niñas y mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, vean, ¿sí? Porque si existen ese tipo de referentes es porque hay una posibilidad, y si hay una posibilidad, posiblemente vamos a estar representadas por mujeres. Porque vuelvo y digo, no es posible que un mínimo porcentaje sea quien nos represente. Es decir, yo soy mujer y no considero, no me cabe en la cabeza que un hombre de clase media sea quien me represente, porque es que ni siquiera sabe lo que yo necesito. Yo soy muy de un tema de, también concuerdo con las compañeras que están en el tema médico, aunque no soy, digamos, de ese medio, y es un tema acerca de la menstruación. Entonces yo siempre he pensado y digo, bueno, pues pucha, a nosotros esos productos, es que menstruar no es un lujo, o sea, eso sí, o sea, es como, no es nuestra culpa, digámoslo así, y sí nos toca pagar por, entonces, ¿qué pasaría si realmente los hombres fueran quienes pues tuvieran la menstruación y el periodo? Posiblemente los productos serían gratuitos, ¿verdad? Pero eso no lo sabremos porque pues no pasa y porque realmente estamos muy mal representadas, considero yo. Invito acá a mis compañeras panelistas y a ustedes también a que le den la oportunidad a las mujeres de gobernar, a las mujeres de demostrar sus capacidades, porque no es que no hayan capacidades. Y una cosa que me ofende de los medios cuando se dio esta discusión sobre la paridad es que, ¿y las mujeres sí están preparadas? No, pero es que no puede llegar cualquier mujer. Claramente no va a llegar cualquier persona. O sea, si es una mujer es que esté preparada, porque tampoco es como, ay, no, sí, ya, por ser mujer se tiene que ganar un escaño en el sector público. No, eso no puede pasar. Tiene que ser también mujeres que nos representan, mujeres preparadas. Y bueno, creo que ya me pasé un poco el tiempo, pero sí quiero cerrar diciendo eso, que no es simplemente que nosotras sí quizás tenemos las capacidades, que falta mucho apoyo, que tenemos que inculcar eso a nuestras niñas, también un tema de liderazgo, de pertenencia sobre todo por nuestro país, de que si nosotros no nos ponemos la 10 a hacer algo por nuestras mujeres y por nuestra, digamos, Latinoamérica, porque entiendo que acá este es un tema de países hermanos, pues nada va a pasar. Y que sí hacen falta más mujeres en estos escenarios y que me encantaría algún día tener una mujer presidenta en Colombia. Y sé que en Latinoamérica, pues más mujeres que tengan, pues digamos, como ese poder de tomar decisiones. Y creo que es solamente eso. Y quiero cerrar diciendo que, como dijo Kamala Harris, o sea, la idea no es que uno avance, sino que en serio, pues todas avancemos y que tengamos esa puerta abierta y esa posibilidad de también ser tomadoras de decisiones y no solamente estar como en la parte, pues, reproductiva y que no, es que la mujer, porque es que esa es otra cosa. La mujer que llega al poder no solamente tiene que estar ocupando o pensándose el trabajo como tal, pues que requiere el peso de su trabajo legislativo, digámoslo así, sino también pensar en su familia. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando Paloma Valencia dejó pues su micrófono en su cama abierta y llegó su niña. O sea, fue pucha, yo las admiro porque cómo hacen con niños, no sé qué, y eso es algo que los hombres, pues digamos, no viven. Entonces creo que eso sí es un obstáculo, pero no es un impedimento para que las mujeres estén en la política. Y ya, Rey, cierro con eso porque creo que ahora sí ya me pasé el tiempo y nada, les invito a que las mujeres sí podemos. Muchísimas gracias, María Camila. Bueno, vamos llegando a la etapa final. La tercera etapa, en realidad lo que pensamos fue abrir la mesa, abrir la discusión. Hemos tenido mucho para escuchar. Por suerte, para los que estamos escuchando ha sido muy gratificante también. Y bueno, no sé si alguna tiene alguna pregunta que quiera hacer de lo que ha escuchado de la otra o mismo que quiera tirar sobre la mesa. Yo quiero hacer un aporte, Rey. Dale.
Respecto a lo que decía María Camila ahorita de las mujeres y digamos el apoyo en los partidos políticos, yo también milito en un partido político, soy asesora de un senador de la República y es muy curioso porque conozco muchísimas mujeres ocupando mi cargo de asesoras, muchísimas, o sea, las UTLs de mi partido están llenas de mujeres muy grandes y muy capaces, pero cuando uno va y mira los escaños realmente, digamos, nosotros tenemos 33 representantes a la Cámara y 3 son mujeres. En el Senado nos va un poco mejor, pero las mujeres que tenemos en el Senado son mujeres que vienen de familias políticas, que tienen unas posibilidades, digamos, mayores dentro de nuestro contexto político de llegar a ocupar esos escaños. Y es que yo creo que estoy de acuerdo con María Camila que los partidos no brindan esas herramientas de empoderamiento, ¿sí me entiendes? Tantas mujeres capaces que hay detrás de los congresistas que no tienen como esa posibilidad de decir, hombre, ¿por qué no yo mañana voy a ser la persona que va a representar? ¿Sí? Nos meten ese miedo de usted es capaz, entonces personalmente, ¿sí? Yo tengo maestría, tengo especialización, llevo 6 años trabajando como asesora y todavía, digamos, ya estoy trabajando en eso, pero todavía no he sentido esa confianza de decir, yo puedo, yo me voy a lanzar a algo, esto me gusta, sino he sentido esa necesidad de estar aprendiendo y aprendiendo porque no soy capaz. Sí, claramente lo soy, pero es ese mundo, en el mundo de la política nos venden exactamente eso, que tenemos que tener unas habilidades 3 veces más grandes para poder ocupar un escaño público y eso realmente a la hora de la verdad no es así. Y lo ve uno detrás de los congresistas, todas estas mujeres muy inteligentes que están ahí, pero que no han tenido ese apoyo para generar esa representación. Entonces yo pienso que todas las personas que tenemos la posibilidad de hablar de política, deberíamos tener ese impulso de decirle a las mujeres, ustedes pueden, hágale, o sea, lo más difícil es lanzarse, porque cuando uno ya toma la iniciativa de lanzarse, pues mira cómo consigue el dinero, mira cómo consigue el apoyo, pero hacerle sin mente. Es algo que en lo que tenemos deuda con las mujeres y sobre todo eso que decía María Camila, la sororidad entre las que participamos en política, porque también hay mucha envidia lastimosamente, también hay mucho de ella está ahí porque ella conoce a tal persona, porque estuvo con tal señor, porque estuvo con tal dirigente y muchas veces no, muchas veces son mujeres que llegaron ahí porque sí, porque se les abrió la oportunidad con sus capacidades. Entonces hace falta mucho acompañamiento para empoderar a esas mujeres que sí son capaces, pero que tienen miedo por X o Y cosa de lanzarse y tomar la decisión. Bien, Kate. Tengo... La última parte... Dale y después Natalia. Más interesante ahí, yo quería hacer algunos aportes, porque hoy las chicas se referían a qué representábamos, ¿no? Que la política es representar. Y yo me pregunto quién representa a las mujeres y a los niños pobres, que son mayoría en Latinoamérica, ¿no? Y quién representa a esas personas que sufren esa desigualdad. Hablando de privilegios, ¿no? Yo creo que hay algo que por lo cual primero tenemos que cuestionar el lugar de la mujer, y es porque la pobreza en Latinoamérica tiene cara de mujer y de niña y de niño. Entonces, ¿quién representa esto? Cuando llegamos a un parlamento, a un lugar de gobierno, ¿a quién representamos? ¿No? ¿Quién representa también las diferentes categorías de opresión? La raza, el género, la sexualidad, la nacionalidad, ¿no? Porque eso se corporizan en persona y cuando hablamos de esto hablamos nada más ni nada menos que la vida misma de miles y miles de personas. Entonces, me parece que es importante acá poder trabajar también sobre que se ha instalado muchísimo, y es verdad, las mujeres, nosotras tenemos que tener una profesión, tenemos que tener una maestría, tenemos que aparte demostrar nuestras habilidades,
y quizás los hombres están en una situación de privilegio con eso, pero me parece que lo que sí no podemos olvidar es de a quién representamos, ¿no? Y de para qué es la política. Si yo estoy en la política para transformar la sociedad, lo primero que tengo que ver es a quién represento. Y hoy la pobreza en Latinoamérica tiene cara de mujer, de niña y de niño. Sigue teniendo. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos como mujeres para terminar con esas desigualdades? O cómo trabajamos para perpetuar desigualdades. Entonces, cuando hablamos de género, me parece importante también trabajar sobre el concepto de interseccionalidad, porque sí es real que las mujeres accedemos en mucho menor cantidad a la política, pero ¿cuántas personas negras están en política? En Uruguay mismo, que tenemos un avance enorme en lo que ha sido la democracia, hemos trabajado en una agenda enorme de derechos. ¿Las personas negras tienen acceso a la política? Entonces, también trabajar sobre las diferentes categorías de opresión nos hace cuestionarnos algunos privilegios, y está bueno cuando hablamos de feminismo, de mujeres y de acceso a cargos de responsabilidad política, cuando decimos responsabilidad es que representamos a. Y hoy temprano decíamos que nosotras buscábamos en la política como la forma de generar la felicidad de todos, y claramente hay personas que siguen en situaciones enormes de desigualdad, de pobreza, ¿no? Entonces ahí me parece importante porque rápidamente podemos colocar la cuestión de los privilegios en una cuestión ahí de competencias, ¿no? Esta mujer es competente, no es competente, puede o no. Cuando uno ejerce el poder, primero tiene que saber que en realidad la autoridad emana, Artigas decían en Uruguay, la autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Esto de que el poder es colectivo y no individual, también tiene que ser de representaciones colectivas y no individuales, y también tiene que tener una función que sea una función social de transformar, ¿no? Digo esto porque me parece que hay todo un tema en la meritocracia que empieza a calar bastante fuerte cuando trabajamos en diferentes lugares de poder. Y bueno, también hay que deconstruir esto de si en realidad no hay una violencia enorme que atraviesan las mujeres negras, si no hay una violencia que atraviesan las mujeres discapacitadas, que si no hay ¿no? Estas cuestiones que nos hacen que también las personas que estén en los lugares de representación representen algo. Entonces, trabajar sobre la meritocracia también implica trabajar que a veces el avance no es porque sos mejor o peor que el otro, es por las condiciones que tuviste para estar en ese lugar. Entonces, me parece que ahí también podemos deconstruir algunas cuestiones que a veces se naturalizan, sobre todo en algunos planteos, y que bueno, que en realidad nosotros lo que tenemos que terminar es con las desigualdades y con las opresiones, y que trabajar sobre la interseccionalidad, tenemos que buscar especial atención en estos lugares políticos y en el activismo social, para ir incorporando, ¿no?, a las poblaciones más desprotegidas, más que menos acceden, porque también hay una realidad que los lugares de representación política también tienen que ver con el acceso. Bien. También tienen que ver con el privilegio. Buenísimo, Leti. Natalia, creo que estabas levantando la mano. Sí, es que también me tocó un poco cuando las compañeras decían y hablaban acerca de lo de la capacidad, y pues yo creo que no solo es en el ámbito pues político de ustedes, o sea, ya sé que hemos hablado que la política pues es todas las dinámicas,
pero me parece que eso pasa en todas las profesiones. En la mía también pasa mucho, que digamos, uno tiene que estudiar el doble, tiene que ser el doble, tiene que ser más capacitado para sentirse más capaz, porque todos los que están como encima de nosotros, pues son doctores, la mayoría hombres. Afortunadamente, cada vez más la medicina y el sector de la salud es cosa de mujeres, porque la mayoría, digamos, en mi salón o en mi corte, la mayoría somos mujeres, afortunadamente, pero aún así, digamos, yo en mi caso, todos los días me siento así, que tengo que poner la mejor cara, que tengo que ser la que más digo, la que más tengo que sobresalir, cuando realmente los varones, cuando llegan pues mal encarados, nadie les dice nada, ¿sí? Porque uno es la amargada y así son las cosas, ¿no? Pero bueno, además de eso también quería decir que, así como para concluir, que la política también la deberíamos enfocar más hacia la educación, porque con eso creo que es con lo que podemos más alzar nuestra voz. Y también quería decir acerca de, por ejemplo, un hecho que es un poco injusto, es lo de la anticoncepción en las mujeres. Debería empezar a haber anticoncepción en hombre, porque la mujer, digamos, solo es como, por así decirlo, tiene más probabilidad de fertilidad una vez al mes. En cambio, los hombres, pues siempre. Entonces, me parece que empezar como a mirar métodos anticonceptivos para hombre que tengan, porque claro, muchos los han declinado diciendo que tienen muchos efectos secundarios, pero pues si miramos, y todas las que tenemos anticonceptivos hormonales, lo podemos decir, la anticoncepción engorda, deprime, también tiene muchos riesgos en el corazón, pero de eso nadie habla, y me parece muy importante por eso que nos animemos a leer, nos animemos como que a hacer las cosas más lógicas, que las cosas tengan sentido, y también estoy a favor con eso que decían las compañeras de la representación. Es verdad que muchas mujeres han llegado pues a grandes puestos, pero pues sí es verdad que muchas no nos representan, y pues yo les quería dejar como al aire, ustedes que son mucho más políticas que yo, que hay personas que son líderes políticos acá en Colombia, que yo lo que veo en las redes sociales, que yo pues soy una simple espectadora de las redes sociales, y la mayoría los están matando cada vez que logran como que hacer algo importante o una representación importante. Entonces me interesa como que qué opinan al respecto, o pues si tienen algo que decir al respecto. Me parece que hay una cuestión interesante que también se puede colocar, y es en esto último que ustedes plantean, en lo de la masculinidad hegemónica, ¿no? Claramente el patriarcado, la organización patriarcal, tiene un lugar para una masculinidad hegemónica que tiene una posición dominante, donde las mujeres tienen siempre un lugar de subordinación, ¿no? Y en realidad, socialmente, además, esto está aceptado. El patrón cíclico de la hegemonía se produce, se reproduce y se perpetúa, ¿no? Entonces, por eso hablaban de educación, por eso hablaban, pero me parece una cuestión importante esto último que planteaba la compañera de la representación y qué es lo que me representa o no, porque justamente hay una cuestión que cuando analizamos las relaciones entre las clases sociales, hay claramente en esto del hombre proveedor y la mujer quien se ocupa de los cuidados y
y de lo doméstico, ¿no? En esto del hombre en lo público, la mujer en lo privado, hay una cuestión también de perpetuación de las clases sociales, ¿no? Entonces, hay acá algo que nosotras tenemos que pensar en esto de ser mujeres, que lo primero que tenemos que pensar es que en el mundo la mayoría de las mujeres son pobres. Entonces, cuando representamos y cuando estamos en un lugar, no tenemos que representar solamente esta cuestión de que para estar en el lugar o en el sillón que ocupa un hombre, tenemos que haber estudiado el doble, tenemos que no haber tenido hijos como no tuvimos, tenemos que haber pasado por un montón de cuestiones, sino que además tenemos que saber que el lugar que ocupamos, hay mujeres que ni siquiera tuvieron las posibilidades que nosotras tuvimos para poder acceder a lugares donde podamos problematizar la desigualdad de género y buscar una solución. Entonces, me parece que tenemos que realmente pensar en esto. Latinoamérica tiene un lugar enorme. Yo creo que ustedes enfocaban algo muy importante hoy más temprano, con esto de la violencia obstétrica, con lo de la interrupción voluntaria del embarazo, y es el lugar que ocupa el poder de decidir de las mujeres, ¿no? Y también estas cuestiones que ustedes colocan, y también la anticoncepción, también es una cuestión de si se perpetúa o no la pobreza, porque muchas veces estas cuestiones generan desigualdades estructurales. Entonces, terminar con eso implica poder romper con un cascarón que es mucho más grande, pero que está bueno empezar a problematizar algunas de estas cuestiones donde las configuraciones se dan donde el poder es masculino. Históricamente el poder ha sido masculino y hay una masculinidad que es hegemónica, que además esa masculinidad hegemónica es de un hombre heterosexual blanco. Entonces, algunas de estas cuestiones, hombre, rico, heterosexual, blanco. Creo que son algunas de estas cuestiones que tenemos que seguir trabajando, porque si no podemos caer en lugares comunes y la política no ser realmente un elemento de transformación y no cumplir con ese rol que realmente es fundamental, que entendimos y que lo plantea hoy claramente la compañera, que la política es la lucha por la felicidad de todas y de todos. Bien, Leti. Se nos va acabando el mate y el café también. No sé si hay algo más que... Yo quiero cerrar. Dale. Si me lo permites, yo quiero cerrar. Y me gusta siempre terminar al final porque me gusta rescatar también lo que dicen mis compañeras. Y quiero empezar como diciéndole a Kate que no le tenga miedo a la política, que no le tenga miedo a que si los hombres pueden más que nosotros, no, que se lance y que se tire el bote, que vamos a apoyarla porque sé que así va a ser, porque esto está avanzando y esta lucha de nosotros como mujeres está creciendo mucho. Más bien te invito a que te unas al tema de paridad ya, para que tengamos así más posibilidades. También la compañera Natalia, creo que ella es médica, está estudiando medicina, pues imagínate, las mujeres en esa parte STEM solamente representan un 30%, o sea, nada. Entonces, pues eres una tesa por estar ahí y te aliento también para que pues sigas dando tu máximo esfuerzo, porque tienes todas las capacidades y porque todas las mujeres para cualquier ámbito o sentido las tenemos. Y creo que deseo y quiero cerrar la noche diciendo que tenemos que apoyarnos, que si nosotras no votamos por nosotras y si nosotras no nos subimos al poder, nosotras, pues ustedes o nadie más lo hará. Sí, así de sencillo. Que necesitamos más hombres que nos apoyen, por supuesto que los necesitamos. Entonces también es una invitación para Nacho, para Rey, para Camilo, para que sigan abriendo este tipo de espacios donde las voces de las mujeres sí importan, donde las voces de las mujeres sí se escuchen y donde lleguemos a escenarios de toma de decisiones, porque creo que es una deuda histórica que tiene el patriarcado, que tenemos nosotras y que la ganamos así, luchando. Tú hablas, Leti, de que hay que pensar que quién representa a los niños pobres, quién representa a los, a los afrocolombianos o a las personas de color, y tienes toda la razón. Pero
pero esto es luchando que se gana, esto no es con un papelito y con una voz de ya, o simplemente no, yo ya voté y ya cumplí con mi función, no, porque mi deber como ciudadano no es solamente votar, sino meterme en el papel y en serio hacer política y hacerla de verdad y con el corazón, porque creo que eso es lo que nos merecemos. Una política decente, una política que de verdad tenga pies para que camine y para que funcione de la mejor manera. Chicos, de nuevo, mil gracias. Un gusto también estar con mis compañeras panelistas. Súper interesantes sus aportes y esta noche me llevo muchos aprendizajes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a todas. La verdad que desde este mate y desde este café ha sido un gusto escucharlas. Y justamente para finalizar, estaba pensando en una frase que en realidad quería decir algo como desde las latitudes de Benedetti hasta las latitudes de García Márquez, pero pienso que eso sería una incongruencia mencionar a dos escritores, así que también quería decir desde las latitudes de Juana de Ibarburu o Ida Vitale hasta las latitudes de Agripina Montes del Valle o alguna otra que existen sin dudas, escritoras colombianas y escritoras latinoamericanas. Muchas gracias, gracias por su tiempo y bueno, sin dudas que este es apenas el inicio de una discusión que va a continuar siendo recurrente en este mate y en este café. Un abrazo.